Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas. Amables televidentes, buenas noches. La Corporación Cívica Daniel Guilar Secán y su programa Protagonistas los saluda una vez más en la sala de su casa, en su lugar de descanso, para traerles una nueva entrevista semanal. Hoy tenemos el placer de estar con dos mujeres españolas, catalanas específicamente. Ellas siempre exigen, y ellos también, los catalanes se distinguen porque siempre dicen: antes que españoles somos catalanes. Bueno, entonces aquí decimos nosotros, tenemos dos personas que vienen de España que son catalanes. Inma Martín, buenas noches, Inma. Hola, buenas noches. Inma Martín es coordinadora de programa Rétale en la Fundación Servei Solidari de Barcelona, en Cataluña, y está de paso por Colombia y sigue para Ecuador porque viene a trabajar en el marco del proyecto Rétale, que ya nos contará de qué se trata. Y también está con nosotros Mariona Ayxala. Buenas noches, Mariona. Buenas noches. Mariona es técnica profesional de formación de emprendimiento en el programa Rétale de la Fundación Servei Solidari de Cataluña. Ellas dos, ya dije, están de visita por Colombia, han pasado por Bogotá, están ahora por Cádiz, mañana salen para otra parte y siguen para Ecuador, porque hay un programa trinacional, España, Colombia, Ecuador, que están liderando con fondos europeos del FIDA, que ya nos van a explicar. Entremos en materia, Inma. Muy bien. Como aquí decimos, con plastilina, es decir, como para un dummy, para los niños, para quien poco entiende, explíquenos sin mucha palabra técnica, con un lenguaje muy coloquial, muy como le hablamos a nuestras abuelitas, ¿sí? Y a nuestros hijos pequeños. ¿Qué es el programa Rétale? Bueno. ¿Y qué es lo que hace la Fundación Servei Solidari en el programa Rétale? Bien. Bueno, pues el programa Rétale voy a intentar explicarlo como cuando lo explicamos a las personas que nos vienen a ver allí en Barcelona y en Madrid. Es un proyecto que lo que quiere es ayudar a personas de origen colombiano que están viviendo en estos momentos en España, en concreto en Barcelona y en Madrid, a poner en marcha un pequeño negocio que van a poner en marcha aquí. Entonces, nosotros lo que ofrecemos es todo un proceso de formación y asesoramiento para valorar si esta idea de negocio va a ser viable y va a funcionar y va a crear ocupación y riqueza finalmente. Nos dirigimos a personas que están allí residiendo y hay dos opciones. Una es que esa persona siga viviendo en España y por tanto actúa de alguna manera como sociocapitalista, es decir, aquel que apoya con dinero a su familia aquí para que ellos lleven el negocio. Y la segunda opción sería devolverse, o sea, el retorno, ¿no? Lo que últimamente se está oyendo hablar mucho de este tema. En este caso, la persona lo que va a hacer es trabajar en su proyecto y luego gestionarlo directamente una vez ya regresado a Colombia. Esto sería, grosso modo, muy rápido lo que es. ¿Cómo lo hacemos? Estamos en Barcelona, nuestra entidad, que se llama Servei Solidari. En Madrid una entidad que colabora que se llama Transformando, que es una sociedad cooperativa, y en Colombia contamos con el equipo de asesores técnicos de CECAN, que son los encargados de ayudarnos a aterrizar las ideas, de conseguir la información real y de contactar con los familiares. ¿Y en Ecuador? Y en Ecuador estamos colaborando con una entidad que se llama CECA, que está en la ciudad de Cuenca y que sería un poco la homóloga de CECAN. De CECAN. Exacto. Ya, o sea que trabajan con migrantes colombianos y ecuatorianos. Correcto. Tanto para que monten proyectos allá o desde allá mejor inviertan acá, en Colombia y en Ecuador, o porque se retornan y montan sus proyectos acá. Exactamente. Ya. Pero ¿hay alguna posibilidad de que un migrante que esté allá y no quiere invertir acá, sino que quiere invertir allá, lo pueda hacer con el programa? Sí, no con el programa. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, nuestra organización también está dando soporte a personas que quieren poner pequeños negocios en marcha y que casualmente pues son de origen colombiano, ecuatoriano o de cualquier otro país. Entonces, allí también nos encontramos con muchas personas que son de otros países, pero llevan mucho tiempo viviendo en Cataluña, son ciudadanos como cualquier otro y tienen un proyecto de emprendimiento.
igual nosotros les estamos allí asesorando. Pero el proyecto Rétale en concreto significa Rétale reinversión del talento, es reinvertir el talento de las personas que se fueron en su país de origen. Y este es un poco el objetivo concreto del proyecto. Ya, Mariona, Inma nos explica en qué consiste el programa. Ahora tú dinos qué haces y qué hacen ustedes ya en los procesos formativos, de asesoramiento, de asistencia técnica, de seguimiento a esos migrantes que se acercan a la Fundación. Perfecto. Pues esos migrantes que vienen a la Fundación o que se enteran de la existencia de este proyecto Rétale, lo que hacen es acercarse a la Fundación y entonces les damos como toda la información de lo que significa el proyecto Rétale, cuáles son los requisitos que tienen que cumplir. Hacemos unas charlas informativas pues yo creo que semanalmente, casi, a veces cada 15 días, pero semanalmente casi tenemos como 10 personas que les explicamos todo el proyecto Rétale en su totalidad, y entonces ellos dicen, pues sí, yo tengo una idea de negocio, quiero montar ese negocio y tengo pues mi madre, tengo mi hermano, tengo mi primo, sí, ellos querían montar una peluquería o querían montar, ¿no?, alguna cosa así concreta, y entonces pues decimos, bueno, pues hable usted con su familiar en origen, ¿no?, en Ecuador o Colombia, y pónganse de acuerdo a ver qué idea tienen, ¿no? Y entonces, pues si ustedes la tienen clara, vuelvan de aquí unos días, tenemos una entrevista ya más concreta y vamos viendo punto por punto a ver, ¿no? Entonces, digamos, nuestro trabajo sobre todo es identificar esas personas y ver si esas personas tienen el perfil correcto, ¿verdad?, para poder llevar a cabo este proyecto. Y a partir de aquí, a partir de que ya conseguimos unos cuantos datos de esta persona, ya es cuando nosotros trasladamos toda esa información a CECAN, en el caso de Colombia, o a CECA en el caso de Ecuador, y ellos son aquí, a través de sus asesores, los que se ponen en contacto con las familias, ¿verdad? Y los que de verdad pues pueden dar fe de que sí, que esa familia, que ese familiar que decía el migrante que tenía en origen, está dispuesto a tirar adelante el negocio, ¿no? Entonces, ya poco a poco, desde aquí, es como se va trabajando ese plan de negocio, ese plan de empresa, y vamos haciendo realidad el proyecto hasta que al final ya se lleva a cabo, ¿no? Un poco esto es a grosso modo como... Las cifras que conocemos hasta el 2010, así de memoria, creo acordarme que hablaba de más o menos unos 140 proyectos emprendidos y cofinanciados en el programa Rétale entre Colombia y Ecuador, y ahí habían como unos 650.000 euros. Exacto. Irrigados. ¿Ese fondo se mantiene? ¿Ese número de créditos o de proyectos de emprendimiento ha crecido? ¿Cómo está esa situación? Nosotros tuvimos una primera fase del proyecto, que es la que comentas, que en ese momento estaba financiado por un presupuesto amplio de una obra social, de una caja de ahorros, que permitía financiar los proyectos. Ha existido una crisis económica muy importante en España que ha hecho que las grandes ayudas para proyectos de desarrollo hayan desaparecido o hayan cambiado y se hayan hecho más modestas. Nosotros ahora mismo en el proyecto lo que podemos ofrecer es todo ese servicio de acompañamiento y de elaboración de un plan de negocio, pero la financiación la tiene que conseguir el emprendedor, digamos, de manera independiente. Estando en España, nosotros le vamos a acompañar a las entidades financieras a conseguir ese producto de crédito, pero es verdad que tiene que dirigirse al sistema bancario existente. En el caso de Colombia y de Ecuador, nuestro reto es conseguir alianzas para poder financiar los proyectos de los que regresan. Desafortunadamente, en este momento, hemos además podido comprobarlo durante varias reuniones que hemos tenido en Bogotá, no existe concretamente un préstamo para la persona migrante que regresa a emprender. La persona migrante que ha estado en España o donde sea puede volver incluso con bastante dinero ahorrado y necesitar a lo mejor un capital adicional, y sin embargo su situación de persona que no está en el sistema crediticio, no tiene un historial, le impide en este momento acceder a la financiación, cosa bastante injusta y que creemos que se tiene que trabajar. Así que uno de los retos también del programa es conseguir alianzas a nivel institucional, a nivel del sistema bancario, para poder encauzar, ¿no?, estos proyectos y que cuando regresan podamos asegurar una financiación. Correcto.
Pero entonces el fondo original, a medida que lo han ido pagando los usuarios de esos créditos, no se ha vuelto a reinvertir. Ese fondo no pertenece a nuestras entidades, pertenecía a una entidad bancaria y ellos tienen el fondo y decidieron, digamos, cerrarlo y no seguir gestionándolo. Ya, o sea que en la medida en que vayamos siendo capaces, tanto en Colombia como en Ecuador, de conseguir aliados e inversionistas que le apuesten a esta iniciativa, vamos a tener unos fondos que les permitan a los migrantes acceder a esos recursos, que es lo que estamos haciendo nosotros en particular. Exacto. ¿Sí? En este caso... Como el señor Uribe, por ejemplo, de correcto. Cartago, y hay que darle el mérito a él, porque él se está mojando, él está poniendo platica para apoyar iniciativas de población migrante que está retornando al país o que no está retornando, como tú lo has explicado. Bueno, pero detrás de apoyar al migrante para que monte un proyecto con su familia, bien porque se queda allá o porque retorna, hay un aspecto más de fondo, y es la comprensión de que muchas veces las personas se han ido a estar 5, 8, 10 años en España, han mandado durante 5, 8 años mesadas permanentemente y esa platica se volvió humo. Y cuando vienen después de 5, 8 años al país, no hay nada, todo se volvió comida, zapatos, ropa y algo de diversión, y quizá la gente vivió un poquito más cómoda, pero no capitalizaron nada. Detrás del programa Rétale está ese intentar romper ese problema de la remesa, ¿verdad? Por supuesto, de hecho, uno de los objetivos es romper la dependencia de la familia que está aquí en el país con la persona que está allí trabajando. Muchas veces las personas que están aquí no son conscientes del esfuerzo de quien está allá, con unos horarios terribles, haciendo un montón de horas, compaginando varios empleos muchas veces, y ellos piensan, bueno, evidentemente todos nos acomodamos a lo bueno, ¿no? Y si cada mes nosotros recibimos una paga, que además es un dinero que nos permite vivir bastante bien y hacer nuestras compritas y nuestros caprichos, por otro lado tampoco estamos motivándonos para tirar adelante, para tener iniciativas. Intentar romper eso es lo que quiere Rétale, es decir, que al final la persona que está allí también está ayudando a su familia porque les está financiando un proyecto, les está colaborando para un proyecto empresarial, pero ese proyecto empresarial es lo que tiene que ser el medio de vida de quien está aquí, de manera que quien está allá finalmente deje de enviar cada mes la remesa, ¿no? Que es como muchas veces es un peso que bueno, pues tienen que renunciar a otro tipo de cosas y vivir también como una persona en desarrollo, ahorrar por su cuenta, mejorar, prosperar. Es un poco la idea del proyecto. Cuando las personas, los migrantes se acercan a ustedes allá en España, Mariona, ¿ustedes cómo hacen para identificar que una cosa es que la gente quiera montar un proyecto y otra cosa es que tenga perfil para ser emprendedor? Porque a veces el hecho de que yo quiera montar algún negocio no significa que haya que montarlo, porque es que se ve a las claras que esa persona no tiene perfil emprendedor. ¿Cómo lo hacen ustedes? Bueno, es un proceso no inmediato, aunque a veces sí, hay personas que... Esto es un proceso de filtraje. Nosotros decimos que queremos montar bueno, que digamos no que queremos, sino que nuestros objetivos o nuestros retos son montar en 2 años, poder llegar a hacer 120 emprendimientos, ¿verdad? Esa sería la idea. Pero para llegar a 120 emprendimientos hemos tenido que hacer pues casi más de 1000 contactos con personas, y por el camino es como una especie de filtro, porque la gente se va retractando, cada uno, ¿no? O sea, con todos los procesos en los que va pasando. Entonces, lo primero es que sí, la primera charla informativa, ellos mismos muchas veces son los que se hacen su autofiltro y te dicen, no, es que yo no tengo nadie en mi familia de confianza al que yo pueda confiar este negocio. Entonces allí ya tienes una persona que te ha dicho, yo ya no. Luego, también otra persona es aquella persona que está endeudada o sobreendeudada en España o sobreendeudada aquí en Colombia, ¿verdad? Normalmente pues en España, porque suelen llevar un tiempo ya allí. Pues esa persona, claro, no puede afrontar ya otro préstamo, no es posible, ¿no? Con lo cual, pues ella misma también se da cuenta de que no puede tirar adelante. Entonces, hay una serie de indicadores que ellos mismos van identificando
como que no son posibles. Luego también la persona que no es emprendedora, cuando tú le pides datos y comienzas a hacerle trabajar para identificar su idea de negocio, tampoco responde. El que es emprendedor, pilas. O sea, hay cosas que con la experiencia vamos viendo y vamos dándonos cuenta de que el que realmente tiene la idea de negocio clara, la persona que realmente sabe lo que quiere y tiene las competencias adecuadas, va sacando adelante el proyecto, ¿no? Pero en todas las diferentes fases que tenemos en el proyecto van cayendo algunos porque al final, o porque la idea no es viable, o porque a lo mejor la persona que está en España es muy emprendedora, pero si no tiene alguien en Colombia que responda y que realmente tenga ganas de tirar adelante, pues no puede ser. Nos hemos encontrado algún ejemplo, ¿no?, de alguna madre pues que quería montar algo para sus hijas y bueno, cuando el asesor se ha puesto en contacto con sus hijas, pues las hijas vivían muy bien con la platica, ¿no?, como decía Ima antes, que les enviaban, iban allí gastando sus cosillas y no tenían absolutamente ningún interés en montar nada. También no tomaban conciencia del esfuerzo que hacía su madre, a lo mejor en España, trabajando un montón de horas, sacando adelante todo ese dinero. Pero la realidad es que estas chicas no estaban dispuestas a montar un negocio, entonces eso lo ven los asesores aquí. Y pues suerte que lo dicen, ¿no? Porque suerte que también se toman conciencia, porque si no la persona allí se va a meter en un préstamo para enviar un dinero aquí que luego al final se va a desperdiciar y se va a quedar allí más endeudado. Entonces eso es una de las cosas que el Rétale proporciona, ¿no? Proporciona esa información para la seguridad de las personas que también están en España, de decir, bueno, pues si yo quiero capitalizar el dinero que estoy enviando para Colombia, pero de verdad. Claro. Eso se trata, porque hay historias muy dramáticas. Nosotros conocemos casos así, muy cercanos, de personas que han mandado plata convencidas de que están, por ejemplo, pagando la casa. Y cuando llegan no encuentran ni casa, ni plata, ni nada, y además no encuentran ni familia. Pues la plática se fue para otro lado, pero menos para donde ellos, ¿sí? O invertir en educación de los hijos, supuesta universidad, y van a ver, y los hijos no estaban matriculados en la universidad. Y como tú lo dices, Inma, las personas que se quedan aquí en origen no tenemos conciencia de las peripecias que hace el migrante allá, además porque el migrante, por aquello del orgullo, cuando viene de visita o cuando habla con el familiar, nunca va a decir que le toca trabajar 3 turnos, que le toca trabajar muy duro, que a veces come muy mal, que a veces duerme muy mal, que no se puede dar el mínimo lujo, el mínimo gusto un fin de semana porque tiene que trabajar todos los 7 días de la semana. Pero cuando llegan aquí se traen 2.000 euros para gastárselos, y 2.000 euros son casi 5 millones de pesos. Y bueno, una familia pobre que vea que llega alguien con 5 millones dice, ah, no, este está muy rico. Es así, ¿verdad? Verdad. No, sí, claro. Yo creo que una de las cosas también que queremos trabajar en el proyecto es la educación financiera y la conciencia de saber también explicar a la familia cómo son las cosas allí. Y claro, se entiende, ¿no? Uno también, yo creo que es el tema del proyecto migratorio, que pueda ser una derrota. Eso da mucho miedo, ¿no? El decir, yo tomé la apuesta de irme a otro país, de estar allí muchos años, si ahora me planteo regresar y explico otra historia distinta a la que contaba antes, ¿qué van a pensar de mí? Que soy un perdedor, que no he conseguido lo que pretendía. Pero realmente ahora mismo, por ejemplo, en España hay una gran crisis económica y desafortunadamente las personas de origen extranjero son las que más lo están sufriendo. A propósito de eso, ¿por qué Rétale trabaja con las dos comunidades migrantes, colombiana y ecuatoriana? ¿Por qué no trabaja con argentinos, mexicanos, guatemaltecos? Explíquenos, por favor. Bueno, porque son las dos comunidades latinas con mayor número de personas, sí, en las ciudades de Barcelona y Madrid, con gran diferencia, especialmente, por ejemplo, en Madrid, yo creo que son de las comunidades de más número. En Barcelona la supera, por ejemplo, la comunidad marroquí, pero aún así son muy representativas.
y por tanto la idea era también aprovechar, ¿no?, la gran presencia a nivel asociativo. Nosotros el proyecto Retale lo podemos llevar a cabo porque contamos con el soporte de las asociaciones, de las comunidades, y ellos nos ayudan muchísimo a difundir el proyecto, a hacer de nexo con las personas. Entonces un poco esa fue el origen inicial cuando se formuló el proyecto, y así hemos seguido trabajando porque además los resultados con estos dos países han sido muy positivos. No sabemos si con otros países funcionaría igual, porque cada cultura es diferente, hay culturas que son más de comunidad, hay culturas que viven distinto lo de emprender. En este caso tenemos también la facilidad del idioma, por supuesto, ¿no?, que nos ayuda a trabajar, ¿no? ¿Identifican ustedes algunas características de bulto, digámoslo así, que de golpe se tengan ahí establecidas entre el migrante colombiano y el migrante ecuatoriano que se acerca al programa? Es decir, que ustedes digan que es muy notable esta inclinación o esta tendencia. Bueno, a mí el migrante colombiano me resulta, bueno, suelen ser personas muy emprendedoras. O sea, sí, y personas con muy pilas, ¿no? El colombiano, yo no sé si todos los colombianos son así, pero en general el colombiano que se acerca ya parece que tenga muy claras las cosas, ¿no? Y que realmente, luego pues también como todos, ¿no? O sea, no puedo generalizar porque luego cada uno es una historia absolutamente diferente, pero sí el colombiano medio que viene, ¿no? Y bueno, es exigente y suele ser una persona bastante pilas, como me parece que pilas se utiliza aquí también, ¿verdad? Sí. Pues eso es para mí es un poco el colombiano que nos encontramos. Y el ecuatoriano, no sé, Ima, si nos podría a lo mejor... No, en Ecuador quizás es una forma de ser un poco también más tranquila, más prudente. También, no sé, es verdad que el carácter colombiano es como más, bueno, no tiene miedo de decir yo quiero hacer esto, un poco de reclamar quizás más sus derechos, que quizás el talante ecuatoriano, eso, por prudente, parece como más cauto, más tranquilo. Pero es muy variado porque, por ejemplo, luego en Ecuador la gente de la costa es muy emprendedora también. Muy emprendedora. La gente de Guayaquil, por ejemplo. Sí, los monos que llaman, hemos tenido muchos proyectos que han salido fantásticamente bien. Luego en la sierra, pues también por ser serranos, esos son más tranquilos, pero aún así pueden surgir cosas interesantes. Da un poco de miedo porque se caen en estereotipos. Pero, por ejemplo, en el caso de Colombia sí que nos encontramos con mucha gente que tiene perfil formativo alto. Entonces nos encontramos con gente que te pones a trabajar los estados contables, las finanzas, y saben perfectamente de lo que estás hablando. Entonces eso resulta muy fácil. No todo el mundo, luego hay perfiles bajos, ¿no? Personas que a lo mejor tienen un nivel de primaria, pero la verdad que la mayoría tienen un perfil muy alto que hace que trabajar con ellos conceptos técnicos, que es esto del business plan, sea fácil. ¿La decisión de trabajar con Colombia y Ecuador fue de Servei Solidari o la recogieron de la Fundación Un Solmón que ya la había montado? Yo conocí el programa cuando lo montó la Fundación Un Solmón. Correcto. ¿Y ustedes decidieron mantener Colombia y Ecuador por decisión propia o a ustedes les pidieron que mantuvieran esas dos comunidades? No, fue decisión propia, porque podíamos haber trabajado con otros o podíamos habernos quedado con Ecuador, que era con quien llevábamos más tiempo, pero pensamos que Colombia era una oportunidad porque la gente de Colombia era evidentemente muy emprendedora, se trabajaba muy bien con ellos. Con Ecuador, por tradición, los resultados habían sido buenos y por poder nos gustaría trabajar con más países, pero desafortunadamente tenemos unos recursos muy limitados que no nos permiten de momento trabajar con otras comunidades. Ya. ¿Y qué expectativas, digámoslo, programáticas, en el marco de su portafolio institucional tiene Servei Solidari con este tipo de programa? O sea, mirando en el horizonte, ustedes, ¿cuál es como el sueño al que quieren llegar? ¿Qué camino quieren recorrer o qué señal quieren dejar? Yo creo que hay como dos impactos básicos, ¿no? Los que quisiéramos conseguir con el proyecto Retale actualmente. Uno es pues ayudar a la comunidad de aquí, ¿verdad? Para que, o sea, las familias aquí, a que monten sus pequeños emprendimientos y que de esos emprendimientos pues
bueno, puedan vivir de esos emprendimientos y puedan mejorar su calidad de vida como personas, como familia, ¿verdad? Sacar adelante, sean capaces de llevar a cabo un proyecto familiar, empresarial, ¿verdad? Y que, pues en el caso que vaya bien, puede crecer y puede ser una empresa, ¿no? Por un lado sería este el objetivo, ¿verdad? Y por otro lado sería también la situación de las personas migradas allí. Pues porque lo explicaba yo creo un poco Ima antes, que pues una persona allí que tiene su trabajito y que todo aquello que ahorra lo intenta enviar hacia aquí siempre cada mes como si fuera un gasto más, eso le está quitando, le está restando derechos casi, por decir algo. Llamémoslo que circunstancialmente podríamos hablar de una doble explotación, porque por un lado el país del que proviene la expulsa de una u otra manera, el migrante que se va, que es migrante no voluntario, ¿sí? Es expulsado por falta de oportunidades, por lo que sea. Entonces, si además allá le toca trabajar para sostener la cola a distancia, es muy complicado. Claro, es que todo ese dinero que está enviando no lo está invirtiendo en a lo mejor pues mejorar su calidad de vida allí, no lo está a lo mejor en mejorarse su formación, ¿no? Pues no tiene la oportunidad de estudiar, no tiene la oportunidad de mejorar, ¿no? Y de improve, ¿no? Que dirían en inglés, de ir subiendo. Entonces es normal, llevan 10 años allí en España y bueno, enviaron mucha plata para aquí. Se quedan con la sensación vacía de que envié mucha plata, pero cuando he ido allí no la he visto invertida en nada. He visto, no sé, alguien decía otro día, pues mi hija es que se va a la universidad en taxi cada día. Dice, yo no he cogido un taxi en Barcelona nunca. No, bueno, evidentemente no es lo mismo, pero es un poco que ellos mismos dicen, ¿qué es lo que estoy haciendo yo con este dinero? ¿No? Entonces también es una frustración. Entonces, romper esa dependencia es no por el mero hecho de romper esa dependencia, sino para que esa persona, si finalmente se va a quedar en España, aunque decida volverse en un futuro, realmente esté más formada, haya mejorado su situación personal. Entonces un poco es un doble mejoramiento de calidad de vida aquí y allá. Y también es que las personas que al final no producen, solo reciben y consumen, tampoco son más felices aquí. Usted está tocando algo que es muy profundo, de mucho calado y que a veces pasa desapercibido, porque estos programas son programas que aparentemente se miden solo en números. Te presté 1.000 euros, te presté 5.000 euros, tú los pagaste, montaste este negocito, ahí dice capital, ahí está entrada de plata, ahí está salida de plata. Pero Mariana está diciendo algo muy importante. Ni el que manda ni el que recibe y gasta son más felices por hacer el uno y el otro lo que están haciendo. Y además está el problema de qué pasa con ese concepto de desarraigo que de todas maneras está en el migrante. Desarraigo en el que se fue, pero de privación en el que se quedó, porque quedó es una especie de huérfano en vida, sobre todo cuando son niños pequeños los que se quedan y sus padres se han ido. Sí, bueno, de hecho el otro día estuvimos hablando con una entidad en Bogotá, Manos Amigas, nos hablaba su directora, que además es muy conocedora del drama de los migrantes retornados, porque han atendido a muchas personas, y nos hablaba de cómo los hijos aquí, con el padre ausente, usaban siempre, ¿no?, un poco el reproche, ¿no?, para relacionarse cuando regresaban. Y ese, bueno, como tú nunca estuviste, como tú nunca... Y la sensación de sentimiento de culpabilidad de los padres, que muchas veces se compensaba enviando plata, ¿no? Claro. Que no tiene, visto fríamente, pues no tiene mucho sentido entrar en el juego del niño, pero bueno, que era la realidad. Se vuelve un chantaje emocional. Exacto, el chantaje emocional, encima para la persona que allí está, como estábamos diciendo, ¿no?, pensando siempre en la familia, pasando muchas veces, sacrificios, ¿no?, por ellos, y luego cuando regresa aquí se encuentra como que también ya no tiene su lugar, porque también el país ha cambiado, el país está cambiando. Nosotras lo comentábamos, observábamos cómo es un país emergente con muchas oportunidades, pero implica también mucha transformación social. Entonces tú has estado 5, 6, 10 años en otro país,
y te devuelves y tu gente también ha hecho su vida, lógicamente, y ahí cómo te enmarcas, cuál es tu sitio en ese momento, ¿no? Entonces sí que realmente está surgiendo como muchas dinámicas que ya tienen un componente psicológico y que hay que tener en cuenta. No sé si nuestros programas, pero está claro que la comunidad o la sociedad colombiana debe tener en cuenta qué va a hacer con estas personas que regresan y cómo las va a acoger. A propósito de eso que dices, yo tuve aquí en este programa hace un año largo a un ecuatoriano líder de una asociación que trabaja con población migrante, un líder indígena, que decía que en Ecuador era la única constitución del mundo que estaba hablando constitucionalmente del derecho al buen vivir y del derecho al buen retorno. ¿Conocen ustedes algo de eso? ¿Han oído hablar, les han comentado sus pares ecuatorianos de esta novedad filosófica, digámoslo, de conceptualización de esa relación con las personas? Concretamente de la parte de la Constitución no, pero sí que supongo que de manera operativa se está trabajando en crear un banco del migrante, lo que hablábamos antes. En Ecuador sí que se está trabajando en este tema, pero yo creo que todavía quizás la parte más teórica está formulada, no luego lo que se llama la instrumentalización y la aplicación en la vida. También hemos sabido que aquí en Colombia se está a punto o se ha aprobado una ley del migrante, sí, que todavía también tiene que desarrollar una serie de reglamentos. O sea que la sensibilidad parece que está. A veces el reto es pasar de las grandes ideas al día a día con las personas, ¿no? Ver cómo lo aplicamos con... Servei Solidari se propone seguir trabajando en el tema migratorio futuro. Sí, Servei Solidari está en un barrio de Barcelona donde el 40% de las personas que allí viven son personas de algún otro país y, bueno, debe haber unas 50 nacionalidades que vienen a nuestros servicios. Entonces, es la realidad con la que nos enfrentamos y trabajamos con la migración, pero entendiendo la migración como una cosa, bueno, es una cosa como que tú eres migrante durante un tiempo. El problema a veces es que se entiende lo de migrante como una etiqueta que te persigue durante todos los años que estás allí viviendo. Bueno, pues una vez sí llegaste de otro país, pero en el momento en que llegas a donde sea, eres ciudadano de ese lugar. ¿Y Servei Solidari es una ONG estrictamente cívica, ciudadana, o tiene influencia escolástica de la Iglesia? No, nosotros, la entidad fue fundada por una orden religiosa, que son las escuelas pías, pero como fundación somos una entidad laica e independiente, que además tiene en sus objetivos fundacionales el trabajo con colectivos vulnerables en la ciudad de Barcelona y bueno, y en otros países como es, por ejemplo, ahora trabajando en el marco del proyecto Rétale y también hemos hecho proyectos, por ejemplo, en África, etcétera. Bueno, tomen agüita y déjenme, voy a un corte comercial. Ya regresamos. ¿Narcotraficante yo? Si yo lo único que hago es generar empleo. ¿Damas de compañía? No, yo lo que represento son modelos. ¿Hacker estafador por internet? No, yo solo diseño programas. Y yo no hago pirámides. Yo solamente le ayudo al pueblo, mijito. Todos los días el rostro del crimen se transforma y nuestra policía se actualiza para desenmascararlo. Policía Nacional de los Colombianos, todos con el mismo corazón. Corporación Cívica Daniel Guillar, SECAN. Formamos y producimos por Colombia.
Daylight come and me don't want go home. Jason Derulo. La vida no vale nada. Tu vida y la mía valen igual. La vida vale por lo que hay en el bolsillo. No. La vida vale por lo que hay en el corazón. Así es. Entonces mi vida vale mucho. Sí. Dale más valor a tu vida. Valora la vida de los demás. Dialogando uno se entiende. Sí. Viva la vida. Todos con el mismo corazón. Viva la vida. Publipantallas, imagen, innovación y tecnología. Muy bien, ahora yo quiero pedirles a ustedes que hagamos un giro en el enfoque de esta entrevista, de esta conversación. A propósito de ambas están muy jóvenes, pero como son estudiosas del tema migratorio, yo supongo que están suficientemente enteradas de que la propia España, la España moderna, es producto de enormes flujos migratorios internos y externos. España en los años 60, cuando estaba todavía el franquismo, era la que entregaba la mano de obra en Alemania, en Gran Bretaña, en Holanda, en Italia misma. Y España también en los mismos 60 era la que recibía en el norte, en Cataluña, en el País Vasco, a los andaluces, a los de Murcia, que iban a trabajar allá, al norte industrializado. Tuvieron una etapa, llamémoslo, de vacas gordas, si así lo podemos llamar, que está entre los 80 y los 2000 tantos, pero ahora han caído. Y la calidad de vida, el nivel de vida de los españoles en su conjunto hoy está muy complicado y han comenzado a migrar de nuevo, con la diferencia de que antes migraban mano de obra no calificada y ahora están migrando mucha mano de obra, llamémoslo calificada, profesional. ¿Cómo está ese fenómeno allá en España? Pues fíjate, yo en mi caso personal tengo un hermano viviendo en el Reino Unido y una hermana que se acaba de ir a vivir a Chile por trabajo. O sea que tú eres testimonio vivo, sí. Desafortunadamente es verdad que además está ocurriendo lo que llaman fuga de talentos, ¿no? Es decir, gente formada con perfiles técnicos, ingenieros y demás, no hay trabajo, en España no se ha invertido en investigación y desarrollo, los puestos están saturados, es decir, no hay ofertas para este tipo de perfiles y la gente pues tiene que buscar su futuro en otros lugares. Por ejemplo, en Alemania necesitan este tipo de perfiles porque también tienen una industria muy importante a nivel tecnológico, industrial y demás, pues va la gente para allá. En el caso a lo mejor de América Latina también todo el tema de infraestructuras, de todo lo que tiene que ver con ingeniería está emergiendo, ¿no? Mismo, por ejemplo, aquí en Colombia, ¿no? El perfil de todo el tema de ingenierías de caminos, etcétera, por lo visto está muy solicitado. Entonces, pues es que es una tendencia natural, igual que aquí se fue muchísima gente a trabajar a España. Por ejemplo, el sistema de salud español está lleno de médicos colombianos, ¿no? Estamos pues sufriendo en nuestras carnes lo que vimos sufrir a muchos países de Latinoamérica hace no tanto. ¿Y tú cómo lees la situación que viene hoy allá? Parecida. Yo en mi propia piel no tengo hermanos que hayan emigrado debido a la crisis, ¿verdad? Pero sí que veo pues mucha gente que se prepara y que no, después de intentar buscar trabajo aquí, pues los más atrevidos, porque sí, los más emprendedores, los que tienen así como menos miedo a afrontar, pues se van con un poquito de dinero y van a probar a ver si consiguen trabajo en Holanda o en el Reino Unido o en Alemania, como decía Ima. Y sí, cada vez hay más personas que vienen a Latinoamérica, a los países más emergentes, a Perú, Argentina, Chile, a Colombia, a México. Sí, porque ¿A Venezuela también están entrando? A Venezuela no he escuchado tanto, pero probablemente también. Sí, yo creo que sobre todo claro, en España hubo un boom de la construcción, muchísimos arquitectos ahora.
sobre todo los ingenieros y arquitectos focalizados en el tema de la construcción, están ahora sin posibilidad de trabajar. Entonces los más atrevidos se vienen a esta parte del charco, porque aquí sí hay un boom, ¿no? Estos días que hemos estado paseando un poco por los alrededores de Bogotá, hemos visto montones y montones de nuevas colonias o de nuevos, no sé muy bien cuál es la palabra técnica, conjuntos residenciales que se están creando, ¿no? Sí. Entonces me imagino que, pues claro, hay necesidad de arquitectos, ¿no? O sea que sí, la gente está migrando para aquí también. Y además de que están saliendo de España las personas con un buen nivel de formación, también están saliendo capitales, sobre todo América. Los que vienen para acá no vienen solo usando trabajo, sino cómo invertir algo de capital. Sí, aparte, claro, a nosotros tampoco nos está sirviendo mucho todo, al final los medios de comunicación, ¿no? Y todo lo que se crea alrededor de una España que está al borde del colapso, ¿no? Que es un poco como la venden, no creo que ayude a muchos inversores a entrar en el país. Entonces, claro, hasta qué punto algunas cosas son ciertas o no, bueno, todo el tema de las calificaciones y demás no hace de España el lugar más atractivo. En cambio sí que es cierto que uno lo nota, ¿no? En algunos países latinoamericanos parece que haya muchas oportunidades, ¿no? Para quien tenga plata y venga a invertir. Sí. Bueno, pero miremos otro foco del fenómeno. Desde acá las noticias que llegan es: a España está a punto de ser rescatada por la Unión Europea. Si España no la rescatan, se cae el euro. Si España no la rescatan, se pierde la Unión Europea. Y entonces uno dice, bueno, pero nosotros tenemos relaciones cercanas con España y tampoco sentimos que la cosa sea pues como esa debacle que uno, si no conoce, lee y dice, no, pues eso ya es mejor ni leer. Pero tampoco es tan cierto. A mí me acaba de decir hoy un mallorquín que acaba de llegar, mire, estamos recibiendo alrededor de unos 6-7 millones de turistas allá en Mallorca. El turismo no ha parado y España es, después de Estados Unidos, el segundo país occidental con más flujo de turistas del mundo. Y si el turismo no cae, entonces uno diría, tampoco es que esté tan mala cosa. ¿Me equivoco? Claro, es que el tema es que quizás el problema que tiene ahora España también es una crisis institucional y de no sé, de soberanía con sus ciudadanos, porque, por ejemplo, dicen las exportaciones están funcionando muy bien, el turismo también. Luego, aparte, yo creo que tampoco hay tanta debacle porque todavía hay mucha economía sumergida y por eso mucha gente puede subsistir. Pero bueno, no hay que olvidar que tenemos un 25% me parece, bueno, de paro hasta la última vez igual ha aumentado. Creo que a lo mejor ha aumentado un poco. Quizás ha aumentado, pero es una tasa bueno, increíble, ¿no? Terrible. Nosotros, claro, en el día a día uno sí que lo va viendo, por eso va viendo pequeños detalles. Cada vez hay más personas en paro, cada vez ves más negocios que se van cerrando, ves que a lo mejor la gente no gasta tanto en cosas que antes era, pues a lo mejor la gente ya no sale tanto a cenar. Sí se va notando, lo que pasa que claro, quizás no es una cosa que pase de un día para el otro, sino que es como muy gradual, pero sí vas notando un empobrecimiento de la calidad de vida de la gente, y al final estamos tan endeudados, ¿no? que el problema es un endeudamiento terrible con el sistema financiero, que encima es el que nos metió en todo este embrollo, que no podemos invertir, ¿no? en el desarrollo del país. Aquí hemos tenido en alguno de nuestros programas a colegas también catalanes. Hace poco teníamos aquí al director de una empresa de Barcelona que ante la pregunta que le hacíamos, él nos decía: lo que pasa es que si Alemania, Holanda estuvieron invirtiendo durante años a través de la Unión Europea en recursos que llegaban a España, pero Alemania y Holanda y Francia veían que en España tú de pronto no trabajabas tanto como allá y te tomabas tus cañas y paseabas un poquito más y te relajaban más, llegó un momento donde ya se cansaron de seguir financiando y te dijeron: no, tío, ya es hora de que ajustemos, ya no te puedes mantener la plata para que te la tires así. ¿Eso es cierto? ¿Hay ese nivel de
como de percepción en el resto de la Europa occidental de que los españoles no estaban dando la talla en esa correlación económica? Yo creo que sí. Mira, justamente esta mañana estaba leyendo un artículo que me enviaban de un economista alemán, que no lo he leído bastante rápido, o sea, ni recuerdo el nombre, pero una de las cosas que decía es que, bueno, pues que si bien España, los gobiernos de España y Alemania están como intentando no decir que las cosas van bien, que las cosas se están haciendo bien, que estamos recortando, pero ese es el camino, y que, ¿no? Bueno, cuando sale la señora Merkel a hacer sus declaraciones con el señor Rajoy, pues todo parece que, bueno, vamos en la línea y estamos, ¿no? Entonces, pues un poco lo que manifestaba este periodista es que en la sociedad alemana, bueno, hablaba solamente de Alemania, yo no sé si el resto de países, pues existía eso mismo que tú estás diciendo, ¿no? El sentimiento de decir, bueno, España y la juerga, ¿no? Y lo bien que han vivido. Y es verdad hasta cierto punto. O sea, una de las cosas positivas de esta crisis es que estamos aprendiendo a vivir con lo que tenemos. Polo a tierra. Estamos aterrizando, porque yo creo que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, los españoles. Sí, probablemente porque hemos recibido muchas subvenciones y probablemente porque nos hemos endeudado, ¿no? Y evidentemente el sistema financiero no nos ha ayudado tampoco, nos ha puesto las cosas tan sencillas que nos hemos creído que todo era súper fácil y que podíamos comprar una casa que era un palacio y que encima pues podíamos meter un préstamo para comprar un carro y los muebles, y decorarla. Y eso ha sido un poco cosa terrible. O sea, yo estoy de acuerdo con eso, es verdad, pero también es verdad que los alemanes tienen unas condiciones fabulosas. O sea, ellos piden un préstamo y les prestan al 1%. Cuando nosotros pedimos un préstamo, es decir, sacamos deuda, tenemos que pagar un interés altísimo. Entonces, también yo creo que esos comentarios a veces los alemanes tiran para los tópicos de claro, los españoles son unos vagos y nosotros somos súper eficientes. Bueno, pues ni tanto ni tan calvo. Yo creo que en España también es verdad que mucha gente se ha pasado, pero también la gente es muy trabajadora y ahora parece que no, o sea, que sea culpa de la gente, cuando en el fondo también ha sido un poco por un sistema un poco perverso, ¿no? Y por unos políticos que no han hecho bien su trabajo, eso desde luego. Hay otro tema que también se ha mencionado y es que como en España existe el subsidio al desempleo, a lo que ustedes llaman ya el paro, ese subsidio se convirtió en un estimulante del no trabajo. O sea, que he escuchado de personas que dicen que habían familias donde hasta 3 miembros de la familia estaban cobrándole al Estado el bono del paro mensual, y bueno, juntaban esa platica y cuando vivían sin trabajar, y entonces eso más o menos relajó y paralizó la dinámica económica. ¿Eso es cierto? Bueno, sí, pero yo en mi vida he cobrado el paro y en mi familia nadie ha cobrado el paro nunca. Entonces, es verdad, es cierto, y yo creo que si lo comparamos con otros programas en otros países, pues estaba recordando a mi primo que ha estado muchísimo tiempo trabajando en Inglaterra y después de no sé cuántos años que ha estado cotizando allí, pues es que no tenía derecho a más de 2 meses o 3 meses de este subsidio de paro. Entonces, y él me decía, es que aquí no concebimos, o sea, aquí la gente de Inglaterra no concibe el paro, porque concibe que tú vas a dejar de trabajar para encontrar otro trabajo, ¿verdad? Entonces, bueno, es otra mentalidad. Ahora, de allí a decir que la gente en España, todo el mundo vive el paro, pues no es cierto. Sí hay personas, como en todos lados, que se han visto, que se han aprovechado de esta situación. Y yo podría pensar en unas cuantas personas que conozco que digo, bueno, creo que te estás estirando un poco demasiado, ¿no? Relajando. Pero tampoco es que todo el mundo. Bueno, no sé, Inma, qué percepción tendrá, porque... Sí, estoy de acuerdo. Es verdad que
Es que nadie se había planteado antes otro tipo de política para la gente que no tenía trabajo. O, por ejemplo, quizás lo de tener al final aseguras que esa persona no tenga problemas, no le echen de su casa, pueda pagar el alquiler, pero claro, quizás es algo que en teoría se tenía que acompañar de unos programas formativos y de inserción laboral, y ese tipo de programas pues nunca han acabado de funcionar bien o han sido insuficientes. Así que sí que es verdad que un poco el modelo se había pervertido. Ahora usan esta excusa para quitarlo del todo o para hacer que la gente que está desocupada vaya a hacer trabajos de manera gratuita, que en teoría deberían hacerse desde lo público. Bueno, eso también tiene un poco de peligro, yo creo. Bueno, pero ese tema es un tema que lamentablemente no nos da tiempo el programa para ahondarlo, pero es muy interesante porque en estos países no existía el subsidio al desempleo y están comenzando a introducirse. El gobierno anterior, por ejemplo nuestro, montó todo aquel programa de Familias en Acción y etcétera, que no es sino un cheque girado a quien está en teoría desempleado, y esto de todas maneras sí paraliza la economía. Es mejor que el Estado tenga políticas públicas que obliguen a que alguien te vuelva productivo. O sea, así sea que te incorpores a alguna plantilla, así sea 4 horas al día o 3 horas al día, pero que esa plata no se vuelva simple y llana donación, sino que se vuelva un dinero que permita generar dinámica económica. En eso estoy de acuerdo, que muchas veces se ha dicho, y en España, ¿no? Pues tanta gente que está parada y tantos, bueno, es un clásico, ¿no? Esto lo he escuchado bastante, y tantos bosques que necesitarían limpiarse porque luego tenemos un montón de incendios, ¿no? Bueno, pues si realmente tú estás en el paro y tienes unas manos y unos pies y estás habilitado para hacer ciertos trabajos, bueno, pues también, o sea, a lo mejor lo de limpiar los bosques no es precisamente, pero seguro que hay muchas cosas que una persona puede hacer, ¿no? Entonces, como decir, o sea, que muy bien, yo creo que el paro no es una herramienta mala, también a lo mejor si la estiras mucho sí, pero lo interesante es que venga acompañada de esos programas o de esas incorporaciones o de esas estimulaciones a la producción, ¿verdad? Que hagan que bueno, pues que la gente no esté de balde, sino que realmente se produzca algo y que sirva. Ustedes, en estos últimos minutos que nos quedan, ¿ustedes son optimistas con la situación española hoy? Si a ti te pregunta en España tu familia, tu vecino, o te preguntamos acá a la distancia, ¿tú qué dices? Yo no soy nada optimista, ¿eh? Es que tengo la sensación, me sabe muy mal decirlo, ¿no? Pero la sensación es que en los últimos 2 años cada vez hay una noticia peor, y yo creo que hemos perdido un poco la inocencia, porque yo nunca fui consciente de que fueran a funcionar las cosas así en España. Y te das cuenta, o sea, desde el momento en que un gobierno no puede pagar las facturas, una cosa tan terrible como esa, o sea, este verano muchos proyectos sociales no han sido pagados por la Generalitat porque no tenía dinero. Es que es algo, o sea, ¿cómo puede ser que un gobierno no tenga dinero? Cuando se supone que cuando tú invertías lo mejor es comprar, ¿no? Los bonos del tesoro, porque entonces ya, no sé, la sensación es un poco de incertidumbre total, y quizás lo único positivo que veo de todo esto, que en su momento empezó a salir, es todo el tema de la movilización ciudadana, ¿no? Y de cómo la gente está despertando una nueva conciencia y está hartándose, intentando ver cómo se podrían hacer las cosas de otra manera. Y ese movimiento de indignados que por allá en el 2010 arrancó, ¿eso sí va para alguna parte o eso ya quedó difuminado? Bueno, yo creo que ha creado una conciencia social importante, y aunque no se haga excesivamente ruido, ¿verdad? Parece que no hayan esas movilizaciones de tanta gente que hubo, sí que se ha ido esparciendo en los barrios, ¿no? Y en los barrios se va trabajando, y yo creo que eso es interesante, siempre que haya indignación, porque, o sea, no indignación por estar indignados porque sí, ¿no? Sino porque realmente hay una injusticia, y yo creo que se está calando. Por un lado, pienso que esa es una de las esperanzas, ¿no? Como dice Ima, la otra esperanza también sería que la gente también está aprendiendo a vivir con lo que tiene, y eso a mí me parece un valor importante, no solamente para España sino para el mundo. Bueno, y en este último minuto, ¿qué mensaje le dejas a los colombianos, caleños y vallecocanos que te están viendo y escuchando, y a ti también? Bueno, pues
referente a un poco a lo que hemos hablado del retorno y demás, a los que están aquí les pediría que tengan en cuenta a sus personas que están allá, que sepan que las cosas están cambiando, que la situación está complicada, y bueno, que si de todas maneras ustedes tienen la idea de montar un negocio y les gustaría contar con sus familiares y plantearse un proyecto conjunto bonito, pues que nos contacten, que contacten a CECAN, que les van a derivar y les van a dar toda la información necesaria, y nada más. Bueno, que encantadas de estar aquí, además estamos muy muy bien acogidas en esta tierra. Pues yo les diría prácticamente lo mismo, ¿verdad? Que sí, que tomen conciencia de sus familiares y de lo difícil que muchas veces es vivir fuera, ¿verdad? Entonces, pues eso, básicamente, que si ven la posibilidad de montar un negocio y tienen a alguien allí que les pueda apoyar, pues adelante, pregunten, infórmense. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se ha acabado. Esta hora deliciosa de entrevista con Inma Martín y con Mariona Ayala, yo no les sé pronunciar muy bien, pero con dos catalanas que están de paso por acá, nos han dado un paneo rápido sobre la situación en España, también sobre la situación migratoria, y nos están haciendo la invitación a que la solidaridad comienza por casa. Si un familiar está emigrado, no es porque se esté enriqueciendo, seguramente está trabajando más duro que todos los que estamos aquí, así que hay que cuidar esa platica que nos manda y hay que ayudarlo a que la rentabilice. Así que pongamos las pilas y acerquémonos al programa Retale. Buenas noches. Protagonistas, el programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas,